¿Podemos decir que desaprender de alguna manera es darte cuenta de aquello que te está frenando? Desaprender es eso, y al final elegir una forma de interpretarlo que se alinee con mi propósito. Si esta forma de interpretarlo no me ayuda, no suma a mi propósito, automáticamente se desecha, no hay más. ¿Qué es para ti el ego espiritual y qué pasa cuando por ahí toma el control? Bajo mi perspectiva, todo es ego. Estamos en el mundo del ego. El ego espiritual es una extensión más del ego, como tantas que hay aquí. Yo me doy cuenta que cuando elijo escuchar la voz que juzga, que dice cómo tienen que ser las cosas, todos los errores que hay aquí en este tinglao, como hay algo que se comprime y se experimenta miedo. Y cuando de repente eliges entregar todos tus juicios y escuchar la voz de Dios, de repente... Marc desaprende. Desaprende. Bienvenida a Vida Magna. Un placer estar aquí y compartir. Gracias por invitarme. Acabamos de darnos cuenta, Marc, normalmente preparamos un poquito las entrevistas, pero contigo nos hemos dado cuenta que teníamos un entorno que compartíamos, incluso algunos amigos, algunas historias. Así que bueno, creo que vamos a tener más cosas de las que yo pensaba de qué hablar y vamos a hacerlo en modo charla, como siempre, ya sabes, en Vida Magna, pero siempre empezamos un poco preguntando quién eres y a qué te dedicas, Marc. La gran pregunta, ¿no? La gran pregunta. Vale, pues yo soy un apasionado del emprendimiento y la espiritualidad. Sobre todo soy un apasionado de crear, es lo que más me gusta. Y desde ahí pues me dedico a crear. Actualmente estamos en un programa en el que ayudamos a emprendedores, sobre todo en la parte más de la conciencia, terapeutas, psicólogos, maestras de medicina china, gente que se enfoca en ese ámbito, a llevar su proyecto digital pues, a impactar más vidas, a llegar a más personas, a poder monetizarlo mejor y poder ayudar más. Me encanta porque, bueno, hoy vamos a hablar de términos que hemos visto en tus redes y demás que nos han encantado, como venta espiritual, ¿no? O despertar. Vamos a hablar de sexo y dinero también, porque no, que he visto que haces unas relaciones muy buenas, de la relación con la madre, de los linajes, ¿no? De un montón de temas que además te hemos traído, Marc, porque nos encanta, o sea, vemos que lo hablas con una certeza, ya no con seguridad o con convicción, sino como con una certeza y una paz. O sea, las dos creo que coincidimos cuando te vimos en redes, fue como... wow, o sea, Marc está hablando conectado, ¿sabes? O sea, tiene algo que... Y eso, lo más chocante de eso es un poco la historia de dónde vienes, ¿no? Vamos a ir por ahí un poco porque lo hablaba mucho con Gaby que decía, fíjate cómo en entornos en los que se fumaba, se bebía, se salía, ¿no? O sea, me acuerdo en un post que tienes en Instagram como, bueno, yo me juntaba con todos, con los frikis, también con los chulos o los malotes, pero acabé con los malotes, ¿no? De alguna manera, entre comillas, los malotes entendiendo un poco la mala vida, ¿no? ¿Por qué no? Porque al final no es una buena vida. Eso es. Así que vamos a ver, Marc, cómo es ese paso de la mala vida a lo espiritual. O sea, cómo se pasa de ahí, cómo lo toma tu entorno, cómo te tachan o no de loco, o sea, cómo es esa transformación para ti. Vale, hay dos milagros para mí, ¿vale? Dentro de ese proceso. El primero viene cuando, digamos, como tú dices, ¿no? Uno pues sale a la calle y a ver, esta gente que tiene respeto, que me gusta el ritmo de vida que lleva, pues voy a ver si me introduzco en este ambiente. Al final es pertenecer, ¿no? Es pertenencia, exacto. Es pertenencia, es algo que a lo mejor se ha castrado durante un proceso de la vida. Pues en este caso, pues a lo mejor yo había castrado más energía más agresiva, porque eso no estaba bien visto. Entonces hay algo que lo pide y sale a la calle y ve un grupo y pues quiere formar parte de ese grupo. Y desde ahí pues entra, pues, como tú dices, la mala vida. Pues mucha droga, peleas... Al final tampoco nada que sea súper loco, sino básicamente algo de la adolescencia que vemos hoy en día tanto, porque está a la orden del día. Incluso también, bueno, ya no forma parte de la mala vida, pero le dice también al rap, ¿no? Y exacto. También, o sea, que eso es un ambiente un poco más creativo, la verdad. Esa es una forma de sacar creatividad y por ahí estuvo bien. Entonces, ¿qué ocurre? Concretamente me viene una noche que yo venía de un fin de semana entero de fiesta, creo que había salido un viernes y había vuelto prácticamente el lunes, imagínate. Y en ese proceso yo recuerdo llegar a mi casa ya con una sensación de vacío muy obvia, ¿no? Y escribí en una pizarra que tenía en la cocina. Enséñame a ver el mundo con tus ojos. Yo no sabía ni a quién ni a qué se lo escribía porque no tenía tanto contacto como ahora con la espiritualidad. Solo había un anhelo de ver lo que ocurría, ver mi vida de otra forma. De otra manera. Porque como yo la veía no encajaban las piezas. Y fíjate la magia de la cosa, que al día siguiente, literalmente al día siguiente, me levanté y ya, o sea, abrí la puerta de mi casa y había un libro empaquetado como un regalo. ¿Y quién te lo había dejado? Así. Y ponía un regalo de la lechuza de Hogwarts. Decía en el libro. ¡Ay, qué bonito! Me pone la piel de A mí también.
abrí el libro y al curso de milagros, que precisamente era un manual para ver la vida con otros ojos, con los ojos Sí, del sí. amor. Fue una respuesta inmediata de Dios y de la vida. O ¿Y sea, quién te literal. dejó ese Y- paquete? Ahora vamos con la historia El terrenal. segundo Ahora milagro, vamos con la ¿verdad? historia terrenal y hay un hilo y hay un Sí. sentido, ¿no? Sí, Pero sí, sí. la respuesta es así. Sí, sí. Entonces, la forma la que tomó, yo tenía un amigo que justamente, pues él empezaba con el mundo de la espiritualidad, había resonado con este libro y había hablado con amigos para regalármelo. Lo sintió y me lo regaló. Pero justo, literalmente fue una respuesta. Wow. Era un amigo que estaba también en ese entorno. Era un amigo que incluso con un pico más alto. O sea, mi amigo había pasado el mismo proceso que yo, pero incluso con más movidas un poquito más chungas. Bueno, aquí ya hemos hablado con otros invitados, ¿no? Que el curso de milagros siempre llega de una manera un poco milagrosa a las Sí, personas, es es muy una pasada. mágico. Sí. ¿Y el otro milagro? Bueno, ¿y cómo sigue? El otro milagro. Fíjate, aquí hay dos arquetipos a los que yo me acerco. Primero, es la energía del curso de milagros, lo que me trae es abrirme, o sea, una energía más, digamos, femenina, ¿no? Bajo mi perspectiva. Es como una apertura a lo desconocido, a lo místico. Al final es abrirme a que se me muestre otra forma distinta. Es acoger, abrirme. Entonces, eso me llevó a que yo muy joven ya empecé a irme de retiros. De hecho, me acuerdo que en aquel entonces el curso promete una cosa que dice, este curso va a ser un curso que todo el mundo vamos a pasar por él. Entonces, se va a extender por sí mismo. Y en aquel entonces no estaba tan extendido. ¿En aquel entonces es hace cuánto? Hace más de 10 años. Hace más de 10 más de 10. años. El primer Ah. contacto fue este. Y fue hace Guau. ¿Qué más de edad 10 años. tenías tú? Pues tendría sobre unos 18 años. Ah, muy joven, muy joven. Entonces, fíjate, en aquel entonces no estaba tan extendido y yo recuerdo que me iba de retiros y claro, la gente eran grupitos muy pequeñitos y la gente me decía, chaval, ¿tú qué haces aquí? Te has perdido, ¿no? Y bueno, para mí fue como integrar esa energía y yo digo que fue de las épocas más bonitas de mi vida porque experimenté a nivel experiencial lo que es la energía del amor, lo que es la energía de estar llorando de dichas de repente porque algo te atraviesa y comprendes y estás en gratitud. Y eso lo vi y dije, hostia, esto yo no lo he probado por ahí, ni de fiesta, ni con el sexo, ni con nada. Y claro, ahí como se abrió un melón muy potente. ¿Qué pasa? Que en esa época lo que hice fue, de algún modo, me fui al otro polo. Es como, vale, me fui del mundo y hubo como un anhelo de retirarme del mundo. Ya está, yo no quiero nada del mundo. Incluso como con cierto enfado, tal vez, o... No se vivía con enfado, en realidad, al menos no era consciente, pero sí que era como, yo quiero más de esto, necesito bañarme más en esto y ya nada de lo que me trae el mundo me atrae. Entonces sí que hubo un punto que fue muy poderoso porque se requería en ese momento, pero sí que faltaba una pieza del puzzle también, como yo digo. Hay una parte que es de abrirse a recibir y hay otra parte que es de extenderlo al mundo y de poner la acción y poner la manera de darlo y ya, en este plano crear cosas. Entonces, esa fue la primera etapa. El segundo milagro ya fue más adelante porque yo sí que oscilé con momentos de mucha claridad interna, con momentos que volvía a esa, digamos, a esa oscuridad. Eran como momentos que, además, cuando estás ahí, imagino que, bueno, se habrá experimentado, pero lo que llaman la noche oscura del alma, ¿no? Que es como, de repente estás con mucha comprensión y de repente llega una época donde ya se ve todo oscuro y alguien dice, es como si te abandona Dios, ¿no? Y dice, ¿qué está pasando ahora? Porque siento otra vez esta separación, esta sensación. Entonces, en ese baile, pues se volvía a caer también un poquito, se oscilaba también en esa mala vida, se iba, hasta que llegó un momento que llega este segundo milagro, llega con un accidente de coche y el accidente fue algo así como, lo que a mí me llegó claramente fue como, otra vez estás entrando en esta movida. Esto ya fue bastante más reciente y algo que me dice, frena, tío, frena y empieza a ver qué dirección le quieres dar a tu vida. Este fue el segundo milagro porque de algún modo yo también vi cómo usaba la espiritualidad también para no mover. Es aquello de que todo está bien, somos amor, todo es perfecto, ese bypass espiritual, ¿no? Que también utilizamos. Que sí que en cierto modo era algo que había probado y que sí que era una certeza, pero muchas veces esa certeza se convirtió en una teoría que usaba para mantenerme en mi zona de confort. Claro, para la inacción. Eso es, para no crecer, para no atreverme a ir al mundo ni a venir a dar aquello que yo había venido a dar. Entonces, a raíz de este accidente, yo de algún modo me pongo a descubrir qué bloqueo hay en mí para que yo no esté dando esto. Porque sí que es verdad que en mi experiencia, siempre que he empezado proyectos, siempre he tenido como esa energía de que las cosas fluyan. O sea, no me ha costado a la hora de, pues, cuando he empezado proyectos que crezcan. Pero sí que pasaba algo que yo me autosaboteaba para que no crecieran. Entonces ahí
analizando eso, pues vi el segundo temazo, ¿no? Que era la herida con el padre. Y en este caso la herida con el padre lo que para mí representaba, yo vivía con mi madre y yo había interpretado cuando era pequeñito que mi padre nos abandonó, que yo tenía de algún modo que ocupar su lugar y hacerme un poquito cargo emocionalmente de mamá, y que si yo crecía, me convertía en un hombre, me iba del nicho, abandonaba a mamá, como había hecho mi padre, con lo cual eso no era bien, eso era ser culpable. Y yo no quería experimentar la culpa inconsciente, todo eso obviamente a nivel inconsciente. Claro, claro. Entonces, una vez se ve eso muy obvio, ahí hay dos movimientos. El primero es perdonar el arquetipo del padre. Fíjate que mi padre también es como representa el emprendimiento también. Y integrar su energía. Entonces lo que hice directamente fue me fui de casa a mi madre y me acerqué un poquito, o sea, a la figura del padre. Me fui a vivir a un piso cerquita de mi padre y empecé a emprender. Recuerdo que en aquel entonces... ¿Pero hablaste con él o fue todo como en tu interno? Sí, se habló todo y se puso sobre la mesa. Y a nivel interno era el movimiento que se requería para, digamos, integrar también esa energía. Se había integrado ya a la femenina, le tocaba integrar al padre. Y justamente ahí, yo recuerdo que ahí, como se van alineando las cosas, cuando se toma la decisión, yo siempre digo que al final no es lo que haces, es la decisión que has tomado lo que se despliega. Yo ya tomé la decisión de crecer con mi proyecto y naturalmente a los días me habló una persona. No sé si alguna vez os han intentado vender un programa, pero como hoy en día está muy de moda, ¿no? Te setean un poco, te hablan un poquito por mensajes, he visto que me ha seguido ahí. Y llega el closer. Exacto, ese es el proceso. Ya los conocemos ya, pero entonces, los amamos, ¿sabes? Porque claro, creo que lo hacen muy apasionadamente, por lo menos con... Eso es muy bonito el proceso, es pura creatividad también. Entonces, a mí cuando me llegó, yo dije, no hace falta que sigas con el proceso, ya estoy dentro. Es que lo he sentido, me da igual lo que cueste. Yo no tenía dinero, o sea, me acuerdo porque estaba haciendo la transición, me dijo 5.000 euros. Y dije, hostia, me da igual lo que cueste, pero incluso es más de lo que esperaba. El precio nos viene sonando de una academia. 5.000 euros, ¿vale? Entonces yo le pido a mis amigos dinero para poder... ¿Ah, sí? Sí, le hablo con unos cuantos amigos. Además también fue un proceso bonito porque justamente había un amigo que le daba mucho miedo dejarme dinero porque en su casa le habían dicho siempre que el dinero se para los amigos, que nunca dejaba... O sea, tenía esos introyectos. Y yo le dije, tío, es el momento de confiar y romper todo eso. Y le dije, en 7 meses os lo voy a devolver porque tengo un plan en el que voy a ir generando ingresos, tal. Y al mismo mes yo se lo había devuelto a todos. Y eso con mi amigo también fue hostia, qué bonito esta experiencia, cómo he roto todo eso. Y he podido al dejártelo, al mes siguiente ya tenerlo. Y lo había facturado porque empecé a generar con el emprendimiento porque fue un all-in, básicamente. Y así, y esos son los 2 milagros. Muy bonito. Y esto tiene que ver con tu nombre que te has puesto Mar Desaprende. O sea, en todo ese proceso, ¿qué tuviste que desaprender? Claro, se desaprende constantemente y se sigue desaprendiendo, ¿no? En ese proceso había que desaprender, en este caso, muchos introyectos que yo tenía, muchas creencias raíces sobre lo que representaba la venta, sobre lo que representaba el emprendimiento, sobre lo que representaba el arquetipo del padre, sobre lo que representaba la energía de ir con todo, tener una estructura, un compromiso, un plan. Todo eso se tuvo que desaprender. Y se sigue desaprendiendo, de hecho, porque lo bonito de esto es que nuestra mente como emprendedores siempre está en formato resolver. Sí. Todo el rato estamos resolviendo. Al principio tú resuelves que no sabes qué dar al mundo. Vale, una vez lo tienes, resuelves que cómo lo voy a hacer para que pueda llegar gente. Una vez ya la tienes la gente, ¿cómo voy a hacer para que pueda seguir llegando gente, dar un buen servicio a esta gente, que esta gente pueda crecer y generar casos de éxito? ¿Sí? Y cómo luego puedo generar una estructura de equipo. Luego, o sea, siempre hay cosas que solucionar. O sea, hay gente que entra aquí diciendo, no, yo quiero vivir así. No, o sea, si tú lo que pretendes es llegar a un sitio donde no haya nada que solucionar, no te metas en el fregado, porque aquí vas a solucionar todo el tiempo. Entonces se sigue desaprendiendo, porque en cada movimiento hay que soltar un viejo arquetipo. Sí, pues, por ejemplo, en este caso yo estoy experimentando ahora lo que es generar una estructura de equipo y a mí me es muy cómodo un mes hacer mucho dinero, entiendas, o sea, un mes que me vaya muy bien, luego al mes siguiente relajarme un poquito y no tener que rendir cuentas a nadie y desde ahí se está muy cómodo. Ahora bien, se está soltando ya ese arquetipo para entrar en otro, entonces todo el rato estamos desaprendiendo lo que queremos ser, estamos desaprendiendo todo lo que hemos vinculado, por ejemplo, en este caso el emprendimiento se ve mucho, ¿no? Yo que trabajo con muchas personas, sobre todo el mundo holístico, suele haber temazo con la venta. Es aquello de, no, a mí yo quiero atraer, sí, pero
Porque suele haber temazo con la venta, porque suele haber herida con el padre y suele haber herida con ¿sabes? El ir. Sí, de que se asocia lo espiritual a no querer cobrar porque entonces no estás en misión o no estás siendo puro o no estás siendo no sé qué. Claro, Sí, eso o es. parece que la venta es algo malo, entre Que comillas. no es engaño. Claro, eso es. Hay mucho ahí. Hay mucho ahí. Entonces, desaprender es eso, es desaprender todo lo que yo he aprendido sobre eso y al final elegir una forma de interpretarlo que se alinee con mi propósito. Si esta forma de interpretarlo no me ayuda, no suma a mi propósito, automáticamente se desecha, no hay más. O sea, podemos decir que desaprender de alguna manera es darte cuenta de aquello que te está frenando y eliminarlo de tu sistema de creencias o de tu, ¿no? O de tu día a Es día. una bonita forma de... Bueno, porque hay un tema, ya que estamos con el tema de las ventas, y es que tú lo llamas venta espiritual. De hecho, creo que ni vi el vídeo de ayer, dije, mira, he visto la portadita del post en Instagram, dije, ni lo voy a ver, mañana le pregunto a Mar que nos diga qué es una venta espiritual. De hecho, sí, me acuerdo de justamente ese reel. Y una venta espiritual, como todo lo espiritual, es algo que se hace desde el amor. Es como todo, o sea, al final una venta espiritual no dista de otra cosa espiritual. ¿Qué significa desde el amor? Lo primero es revisar la intención que yo pongo en el campo. Es decir, al final las herramientas son herramientas, no son malas ni buenas, son neutras. Una herramienta, por ejemplo, un script de venta que se utiliza en el closer. Un script de venta está estructurado para hacer ciertas preguntas a la persona, para que la persona pueda evidenciar sus dolores, evidenciar qué es aquello que quiere y ver esa brecha que hay. Evidenciar es ver, que puedan ver. Claro, al final, o sea, reconocer. Una llamada ¿no? de venta es coaching. Entonces, tú una llamada de venta, realmente ya estás. La misión es, siempre que tú detectes ese sí, que ese sí está ahí y que efectivamente tu servicio encaja con la persona y le puedes ayudar, es empoderarla para tomar la decisión. Porque esa persona ha llegado a ti porque ya lleva tiempo queriendo tomar una decisión, invertir en su proyecto. Pero claro, cuando hay que soltarlos da miedo. Claro. Claro, pero ¿por qué da miedo? Porque es un compromiso. El dinero al final lo estás invirtiendo y genera ese compromiso. Entonces, cuando hay que generar ese compromiso, enseguida la mente vuelve a la zona de confort de siempre. Dice, bueno, pues ya le doy una vuelta. Entonces, ya no me viene tan bien. La mente siempre te va a decir que no es el momento porque quiere estar en el mismo punto. Entonces, el trabajo es empoderar a la persona de una vibración a lo mejor de miedo, poder ayudarla a que se empodere y de ahí poder tomar la decisión. Entonces, siempre la intención, lo primero. Poner una intención en este caso es, por ejemplo, yo pongo una intención antes de una llamada, es ayúdame a ser útil y a poder contribuir al mayor beneficio común en esta llamada. Si es que no, pues será que no, pero claro. Eso es, o sea, poner una intención y a partir de ahí utilizar las herramientas que se tienen al servicio de esa intención. Claro, sí, una intención, nosotros lo llamamos también mucho decreto. Gaby enseña mucho el tema de la magia, el arte ritual y siempre decimos, bueno, vamos a decretar esto antes de igual hacer un viaje en el coche o antes de una venta o antes de, ¿no? Como decretar, o sea, intencionar. Me gusta mucho también en tu perfil que tú justamente hablas de esto, de las ventas, pero hablas también de esa como, bueno, esa inacción que nos puede llevar como el ego espiritual, ¿no? Eso Que es. también vamos a hablar de eso porque está muy en auge en este momento. Sí. A ver, ¿qué es para ti el ego espiritual y qué pasa cuando por ahí toma el control? Vale, me encanta. A ver, lo primero por ponernos en contexto es que bajo mi perspectiva aquí todo es ego. Estamos en el mundo del ego, ¿vale? Entonces, eso para poner en contexto. El ego espiritual es una extensión más del ego, como tantas que hay aquí, que cree que ya lo ha pillado y que ya no está en el ego. Que está iluminado, ¿no? Claro. Cree que está fuera. Eso es aquello que sigue jugando, pero te piensas que ya estás fuera del juego. Estamos dentro. Entonces, desde ahí, pues, yo creo que es inclusive más peligroso porque empezamos a hacer cosas raras, como la espiritualidad me dice, lo que compartíamos antes, como la espiritualidad me dice que todo está bien, que todo es perfecto, pues empiezo a usar esa idea para castrarme, ¿no? para no mover, ¿no? Cuando yo en realidad, de forma coherente, pues oye, me sigue atrayendo ese objeto, quiero ir hacia ese objeto, me sigue atrayendo esta cantidad económica, quiero ir hacia esa cantidad, me sigue atrayendo esta relación. Entonces, hay más amor en la coherencia, en ir hacia ahí, que en contarme que no, que todo está bien, que todo llegará, que todo es perfecto, y lo uso para castrarme y para no mover. Podríamos decir que es como un gran justificante moderno, el ego espiritual. Claro, incluso también para no mover, pensaba mientras decías, y también para exigir al otro. Porque yo es algo que he reconocido mucho en mí, ese ego espiritual al principio, como de
no es que no solo sea no mover, porque igual yo muevo para dar ejemplo, entonces no es correcto. O igual muevo, pero esperando que el otro haga lo mismo, entonces tampoco es correcto, ¿no? ¿Eso tú cómo lo viviste? Porque entiendo que al final, en uno, vamos a llamarlo, nosotros lo llamamos en primero de espiritualidad. Vale. Como un Estamos, colegio. estamos creando una especie de escuela en plan broma, porque tiene broma la cosa, y es como que en primero de espiritualidad pasa eso, ¿no? O sea, ¿tú cómo viviste ese primer año de espiritualidad en el que tú empiezas a ver cosas que dices, ostras, es que yo lo tengo claro, pero el mundo debería de tenerlo claro también, ¿no? O sea, ¿cómo vives esa confrontación O de que quieres primero? convencer a los amigos, ¿no? Exacto. Todo Sí, eso. sí, sí. me Vamos con encanta. primero de espiritualidad y el ego espiritual. Pues sí, pues precisamente el ego espiritual cada uno lo usamos para nuestra tendencia. Por eso yo decía no mover porque fue mi tendencia. A lo mejor la tuya Claro. fue usarlo para o- exigir. Claro. Eso es. Entonces, primero la espiritualidad. Bueno, Porque asumimos que tú ya estás en cuarto o quinto, Marc. o sea, para mí, No. en el fondo, todos estamos un poquito en primera espiritualidad, Sí, por eso sí. estamos aquí. Vamos y venimos. Pero hay momentos en los que se nos muestra una claridad. Un poco más. Primero, espiritualidad. Lo que hacemos es usar estos conceptos para, como tú dices, precisamente la espiritualidad, para mí, hacia donde apunta es que aprendamos a amar todo cuando se nos muestre, aun sin saber qué es eso, porque no sabemos lo que es el amor, ahí está la base. Porque cuando yo digo aprendamos a amar, ya llega un concepto romantizado de lo que es amar y no, para que aprendamos a amar lo que se nos muestra. Entonces, si yo voy a una persona a decirle, no, lo que tienes que hacer es este trabajo, porque tienes que soltar esto y tienes que aprender a hacer esto, realmente ¿desde dónde lo estoy haciendo? Yo estoy enseñándome amor y libertad, es decir, estoy respetando la libertad de esa persona a que pueda hacer lo que le dé la gana. Sí, estoy respetando la libertad de decisión de esa persona, porque probablemente en primero espiritualidad no la respetamos. Lo que vamos es a decir, hostia, como he aprendido esto y como yo estoy ahora revisando patrones, soltando patrones y aplicando estas acciones, pues voy a ti para que tú lo veas y que tú hagas lo mismo porque tengo un nuevo paradigma de cómo tiene que ser el mundo. Ujú. Claro. Entonces, eso es primera espiritualidad. He aprendido algo que, wow, me ha revolucionado la mente, pues quiero que todo el mundo, obviamente desde esa pasión, a veces desde la inocencia se hace, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y vamos a intentar metérselo con calzador a la peña. Y la peña dice, tío, que me estoy viendo una cerveza, déjame tranquilo. Claro. Claro. Y que tengo mi libre albedrío, ya Claro, me tocará exacto. mi momento. Exacto. Y para mí, cuando avanzas de primera espiritualidad, hay una pequeña diferencia. No es que dejes de hacerlo, porque a veces está la tendencia a hacerlo y no está mal. Pero lo poderoso es, en tus momentos de lucidez, yo lo llamo oración, es orar, es enséñame a amar completamente a mi hermano, aunque no sepa qué es amar ni qué implica. Enséñame a ver su libertad y a enseñarme libertad a través de él. Porque a través que si yo veo libertad en ti, que tienes la libertad de hacer lo que quieras, me estoy enseñando libertad en mí también. Es obvio. Entonces, el tener ese espacio para, a pesar de que tus automatismos del día a día le digas a uno lo que tiene que hacer 20 veces, luego en tus momentos de lucidez puedas orar para que se te muestre una visión poderosa. Claro, y esto nos lleva al tema del entorno, que nosotros hablamos mucho. Marc, háblanos de cómo fueron tus decisiones para o bien quedarte amando a tu entorno o bien salir de ese entorno en el que estabas. Sobre todo con el más complicado que suele ser la familia, entre comillas. ¿Cómo viviste eso? Vale. Yo siempre tengo ahí ese baile, ¿no? En el sentido de que hay una visión para... Creo que tenemos que tener un equilibrio entre... Es que eso también se confunde, ¿no? Amar ahí donde estás no significa tener que quedarte ahí donde estás, que esto se confunde. No, tienes que amar esto, sí, pero yo me quiero ir. Pero es que no va, no choca. Claro. Desde el amor hay un no y hay un me voy muy coherente y muy obvio. Y hay mucho amor en hasta aquí y me voy. Entonces, en mi entorno yo siento que se ha dado de forma natural. Es decir, yo cuando directamente empiezo a querer enfocarme en crear algo significativo aquí, en querer crecer, pues naturalmente hay ciertas compañías que se dejan de... Es que incluso es natural, dejan de resonar, dejan de llamarte, dejar de contestar al teléfono y se va haciendo. Y a nivel familiar sí que es algo que hay que marcar un poquito más. Por ejemplo, la relación, en este caso, en la relación que yo había establecido con mi madre, sí que se tuvo que decir muy claro, mira, este es el patrón que tenemos y ahora mismo, con todo el amor del mundo, yo me voy a ir y no quiero que me llames todos los días. ¿Hiciste Claro. eso? Claro, ¿Tuviste que hacer eso? claro. Eso Y es luego, duro. Parece claro, que no, pero es duro. igual que también con ciertas amistades, me voy a ir y luego cuando ya uno siente que está en una posición de poder, que ya tiene suficiente poder, pues ahí puedes encontrar un equilibrio. Es decir, vale, pues ahora sí nos podemos ver, o sea, podemos encontrarnos a nivel familiar. Cuando haya una comida familiar, puedo
incluso darme una vuelta con mi colega, el que antes nos íbamos de fiesta y ahora yo le hablo de espiritualidad mientras él me cuenta sus Sí, fiestas. o el entorno ahora igual es dar un paseo, por ejemplo. Claro, o sea, no es... pasa nada. Eso se acaba equilibrando. Nosotros, de hecho, algo que vivimos mucho, también te acuerdas que lo comentábamos hace poco, fue con el tema del movimiento, de como que empezamos a perder el interés por estar sentadas en una mesa tomando algo, ¿no? Era como, o por lo menos como hace poco, desde que le hicimos la entrevista a Qué Ainhoa, bueno. una chica que habla mucho de movimiento, que nos encantó y nos transformó un montón, fue como, pues, ¿por qué no cambiamos el concepto y lo hacemos en movimiento caminando, ¿no? También esos encuentros. Sí, parece un poco incoherente porque nos sentamos en esta Sí, mesa a hacer sí. el podcast, A lo pero mejor digamos, aquí, a lo mejor como que- evoluciona el podcast. claro, Bueno, eso. pero la claro. logística para Claro. mover el podcast no es la misma que para charlar. Broma, pero que hablábamos de que poder cambiar el concepto de lo que es compartir con un amigo, ¿no? Que a veces, sobre todo cuando uno es joven, es como una de las mayores trabas o dudas porque, bueno, tenemos ese miedo de no pertenecer a la tribu y si no estoy en la tribu sale ese pulso antiguo de me puedo morir, ¿no? Eso es. Y hay un atravesamiento de la soledad también, ¿no? Supongo. ¿Tú Sí. ¿Cómo lo viviste eso? Sí. Yo siempre digo que hay 3 heridas básicas, que es la culpa, el miedo y la soledad. Y al final... ¿Heridas? ¿A qué entendemos por heridas? Algo que... Sí, para mí, heridas. O sea, hay mucha temática sobre las heridas, ¿no? Heridas, por ejemplo, el curso de milagros lo dice muy claro. Tú, en esencia, somos la mente, ¿no? La mente uno, la conciencia, donde estamos en Dios, todo está bien. De repente se cuela una idea en la mente que dice, ¿y si me pudiera experimentar de forma separada? ¿Y si pudiéramos experimentarnos de diferentes maneras? Es una idea que realmente apunta a algo creativo. Entonces, por un instante, una parte de la mente se cree esa idea y al creerse esa idea, ¡bum!, se proyecta un mundo. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que dice el curso de milagros? La idea loca en la mente de la que el Hijo de Dios olvidó reírse. En realidad eso... ¿Cómo? Repite, Marco. La idea loca en la mente, el mundo, es la idea loca en la mente de la que el Hijo de Dios olvidó reírse. Nos la tomamos demasiado en serio. Creyó que era verdad. Creyó que era verdad. No se la tomó a broma. Por eso siempre los maestros son gente que son liviana, está en risa, no se toman en serio las cosas. En realidad se implica en el mundo. No significa que no se implique y que no lo dé desde la excelencia, pero no hay esa tensión excesiva. Entonces, ¿qué pasa? Una parte de la mente se identifica con esa idea y se proyecta a un mundo. Entonces, cuando se proyecta ese mundo, esa parte de la mente que se identifica con ello, lo primero que experimenta es culpa porque se ha separado de Dios y se cree que es verdad. Lo segundo que experimenta es miedo porque está separado de Dios y se cree que es verdad. Y lo tercero que experimenta es una profunda soledad porque se siente separada de Dios y se cree que es verdad. Lo que apunta al curso de milagros y tantas enseñanzas espirituales es date cuenta que eso es solo una idea y que sigues en Dios. Ya está. No hace falta hacer nada. Eso es lo que apunta. Entonces, no sé a qué venía esto. No, bueno, pero yo te iba a preguntar justamente si digamos, esa comprensión que hoy tienes tú y esas herramientas para acompañar a las personas viene del curso de milagro, donde de alguna manera todo el tiempo nos dice, bueno, esto no es real, ¿no? Y por otro lado habla mucho del hermano, de ver en el hermano, que es el otro, ese, como tú decías, bueno, ese El espejo, amor. pero claro, de amor, que no tienes por qué convencerlo, que no tienes por qué, ¿no? ¿Por qué cambiarlo? Claro, todo esto hoy, ¿cómo influyó o cómo lo llevas a tu empresa, bueno, esas, que no sé, haces mentorías, compañías, ¿no? Sabemos que estás esperando la respuesta y te prometemos que lo que viene es bueno, pero antes necesitamos tu apoyo. Si te está gustando esta entrevista, recuerda darle like y comentar qué te está pareciendo. Además, también para que podamos seguir subiendo contenido, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así te enteras de cuando subimos cada podcast. Y si estás escuchando por alguna plataforma de audio, dale 5 estrellas y síguenos para más contenido. Si crees que esto le puede servir a alguien, le puede aportar valor o por supuesto le puede ayudar a hacer un pequeño clic mental, comparte. Así que ya te dejamos disfrutar de la entrevista. Aquí sigue. Sí, para mí es básico sobre todo integrarlo cada día y recordarlo, porque se nos olvida con mucha frecuencia. Y sobre todo, sí, uso muchas herramientas del curso. Al final yo también hago como la psicoterapia del curso de milagros, que al final dentro de los acompañamientos hay un proceso donde hacemos liberación de bloqueos inconscientes. Y es un trabajo muy bonito porque normalmente llegan personas que a lo mejor quieren, no, yo quiero más resultados voy a poner un ejemplo, ¿vale? No voy a poner nombres, pero yo quiero más resultados en mi empresa. Vale, ¿cuál es el problema? No, yo es que he tenido un montón de mentores, he hecho un montón de inversiones, hago todo lo que me dicen, pero sin embargo luego... ellos no cumplen sus promesas porque nunca llego a tener clientes ni resultados. Vale, eso ya te habla
de un autoconcepto de esa persona. Un autoconcepto de una persona complaciente, que da mucho, que hace todo su parte, ella o él es perfecto en ese proceso, pero el mundo es injusto, el mundo no me da. Alguien, yo hago todo lo que tengo que hacer, pero alguien no es confiable. Entonces, si tiras del hilo, obviamente eso se ha dado en Aparece. su pareja, y si Claro, tiras del hilo se ha dado en su sistema, y es la forma en la que ha aprendido a estar en el mundo. claro. Entonces vamos a trabajar eso. Hay personas que me dicen, no, pero es que yo eso no quiero trabajar. Yo vine a vender, pero... ¿Qué tiene que ver esto con el negocio? Digo, todo. Claro, Claro, Digo, porque mientras sigas sosteniendo ese autoconcepto, claro, el mundo seguirá reafirmando ese autoconcepto. claro. Entonces, desde ahí hacemos ese trabajo de liberación, que es descubrir esa información inconsciente que estamos eligiendo sostener, que esta es la cosa, lo estamos eligiendo, ¿sí? Ujú. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello, lo estamos eligiendo porque nos da un sentido de identidad, porque es seguro, puede ser una mierdecita, pero es mi mierdecita, con lo cual la conozco, no sé si me la quitas voy a seguir sobreviviendo y quién voy a ser. Entonces, lo exponemos y hacemos un acto de liberación y de perdón, y a partir de ahí empiezan a haber resultados. Incluso gente que solo trabajando esto ya empieza a tener resultados y empieza a vender utilizando la misma estrategia. Porque el problema nunca es la estrategia, siempre es el desde dónde Claro. se aplica. Y esto es una forma en la que se usa. Y obviamente a nivel interno se usa todo el tiempo. Yo siempre digo, por ejemplo, aquello que estamos proyectando es aquello que de algún modo estamos aprendiendo. Si yo veo un vídeo de alguien en Instagram que se está haciendo viral y está hablando ya y me pillo juzgándolo diciendo, mira, este con 4 tonterías la está rompiendo. Esto, por ejemplo, pues yo ya sé qué información le estoy dando a la mente. Le estoy dando la información de ser viral y romperla es peligroso, porque, Claro. porque el mundo me va a criticar, porque es lo que yo hago con el mundo. Entonces Con mi lo reel cual- no. Claro, con lo cual tu reel no va a funcionar, no te preocupes, porque el ego va a protegerse. Claro. Entonces lo primero que tengo que hacer es cada día decir, enséñame a ver el esfuerzo que hay detrás del trabajo de mi hermano, enséñame a ver el potencial y el poder en mi hermano, porque lo estaré reconociendo en mí. Y eso cada día. Me encanta cómo has definido el me pillo. O sea, el me pillo a mí mismo haciendo algo es un trabajo de autoobservación muy potente en el que hay que estar constantemente atento a tu juicio, a tu todo. Claro, es un trabajo, es como ir al gimnasio en realidad. Y ya te digo, o sea, yo me reconozco cayendo todos los días, es obvio, es una caída constante. Pero lo poderoso es poder hacer un trabajo y estar ahí. Es un trabajo de conciencia, como quien empieza a conducir. Cuando empiezas a conducir, tienes que cambiar de marcha, girar el volante, y a la que te das cuenta has atropellado a alguien. Claro. Bueno, nosotros decimos eso, que segundo de espiritualidad ya es cuando por lo menos haces lo mismo, pero te das cuenta más rápido, ¿no? Eso ¿Ves? es. Vas avanzando. Eso es. Ya empezaremos a compartir en la Sí. escuela de... Me gusta, ya perdonas con más rapidez. Ya no estás enganchado en algo igual Claro. 3 días, sino son 5 minutos. Claro, bueno, vamos Y a yo- hablar de... Bueno, dale. No, quería aclararle a los que nos están mirando que cuando marca así es porque abajo de la lámpara tenemos el curso de milagros, entonces Exacto. él señala Sí, así no, de costado Para quien nos como escucha... referencia. Fíjate, que es simbólico también, me está Claro. acompañando hoy también. Exacto. Sí, en las plataformas de audio, quien nos escuche en audio, que sepan que tenemos una lamparita encima de unos cuantos libros, entre los cuales está El el curso de tocho del curso de milagros, que sirve para todo, o bien para aprender, o para posar un vaso, o para lo que cada uno quiera. Incluso a veces para aprender una época y luego para posar un vaso, luego lo Correcto, vuelves a Luego tomar, vuelves, exacto. luego lo quemas, porque hay veces que te enfadan también, lo que dices. Sí, porque no lo entiendes. Nosotros muchas veces digo, pues que es... Y confronta también. Claro. Sí. Bueno, vamos con el temazo de todo esto que dices de cosas que se atascan, de que los emprendedores, de tal, y suele ser el del dinero, Marc. Sí, Vamos, porque me imagino que la mayoría de emprendedores te dicen, oye, vengo a ti porque quiero mejorar mi emprendimiento, porque no funciona, porque no gano. Al final es Claro. un poco, ¿verdad? Siempre como el punto final. claro. No el principal, no lo saben todavía, pero Eso es. tú se lo- Aparenta ser el dinero la Exacto. movida. Tú se lo muestras, pero el dinero imagino que es una consecuencia, ¿no? Pero Sí. vamos un poco a eso. Tú hablas de la relación de dinero con muchas cosas. Con la mamá, con el sexo incluso, con esa identificación de personaje, con lo que has comentado ahora. ¿Cómo lograste tú poder generar más ingresos y desbloquear algo así con la mano, como si abriera un tapón de una... Porque al final es como desbloquear algo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo viviste tú eso? Para mí es alinear de nuevo nuestras energías femenina y masculina. Para mí ese equilibrio se corresponde con recibir dinero. La recepción viene de la madre, a priori. Hables en el modo arquetipo, no siempre es un ABC, ¿vale? Porque hay personas que a lo mejor esa figura la interpreta del padre, o hay sistemas donde habría que indagar más. Pero al final la madre es la primera que nos arropa, que nos da alimento. Entonces mi capacidad de recibir de la madre equivale a mi capacidad de recibir del mundo. Si yo estoy abierto a recibir desde ahí, yo tengo esa energía femenina abierta y receptiva, voy a poder recibir con facilidad. Si no, va a ser mucha lucha, mucho esfuerzo. Voy a tener que esforzarme mucho para conseguirlo, para ser merecedor, porque no me abro a recibir. Entonces esa es la primera relación que hay que tener sanadita, Y ¿no? entonces aquí la gran pregunta suele ser el cómo.
¿cómo hago eso? ¿Qué 3 pasos podemos hacer, Marc, para sanar esa relación con la mamá? ¿Es hablar con la madre, perdonarla desde donde estés? O sea, ¿cómo qué 3 cosas o 4 o 5 dirías tú que hay que Vale. hacer para eso? Lo primero para mí, que es la base y es realmente lo que más poder tiene de todo eso, es una decisión. Es decidirlo, ¿vale? Parece muy obvio, pero no es tan obvio. ¿Decidir querer sanar la relación o decidir qué? Decidir, quiero aprender a amar a mi madre, quiero aprender a estar en el orden correcto, Ujú. quiero aprender a recibir, quiero sanar mi energía de recepción, mi energía femenina, mi vínculo con la mamá. Decido en este instante hacer esto. Todavía no sé cómo, pero decido hacerlo. Da igual si la mamá está viva, Por muerta, da supuesto, igual. O la sea, mamá es... no entiéndase, no existe en el Claro. sentido de que al final nos estamos relacionando con un concepto todo el tiempo. Claro. Ujú. Lo que estamos, digamos, perdonando no es perdonar desde nadie te ha hecho nada, sino es un concepto que yo tengo en la mente que me está limitando. Ujú. Porque si yo soy hijo o hija de mi madre y si yo estoy juzgando a mi madre, yo debo de ser igual de culpable porque vengo de ahí y obviamente eso inconscientemente me está tocando. Ujú. Entonces, es ver cómo ese concepto no te ha traído lo que te ha prometido, esa lucha no te ha traído lo que te ha prometido, es de poner las armas por un instante y decir, ya está, estoy cansado de verlo así, no me sirve, no es útil para mí, no me trae paz, no calibran el amor y tiene que haber otra manera. De nuevo, volvemos a lo mismo, tiene que haber otra manera de percibir esto, de interpretar esto, tiene que haber una manera en la que pueda integrar esta energía, en la que pueda abrirme a la receptividad y decido que se me muestre. Y el campo es muy sabio, te la va a mostrar. Ujú. Entonces lo primero Pero sería como decidir eso es, eso. te la va a mostrar en la manera en que sea digerible para ti. Mi manera es hacer un trabajo a través de una psicoterapia, que al final lo que hacemos es descubrimos qué creencias, raíces están ahí resonando a través de un proceso de acompañamiento concreto en el que también calibramos las propias creencias una vez salen, tú las dices y o sea, una vez hacemos el trabajo, se van diciendo y el cuerpo reacciona. Y cuando es un sí obvio, que está esa creencia activa, hacemos un trabajo de liberación, de la mano del espíritu en este caso. Ujú. Espíritu Santo, hoy, Maestro. hoy te elijo a ti, estoy muy cansado, muy cansada. Hoy sé tú quien me guíe. Y a partir de ahí vengo a entregarte la falsa creencia que albergué acerca de que las mujeres son. La falsa creencia que albergué acerca de la madre. La falsa creencia que albergué. Se hace una entrega y luego se toma una decisión. Es un proceso y luego se cierra con un trabajito. En este caso yo lo abordo de esa manera. Es mi forma. Es poderosa. Hay Ujú. muchas otras. Ujú. Hay muchas otras. Porque al final nunca es nuestra madre, es lo que nosotros integramos como madre, ¿no? Ese Eso es. conjunto de ideas, de Eso arquetipos. es. Estamos usando ese arquetipo para hacer un trabajo. Si no quieres usar ese arquetipo, da igual, usa el que quieras. Pero evidentemente es la integración de la energía femenina Claro. y la Ujú. madre, obviamente, digo el que quieras porque a veces no ha estado la madre, no tengo, pero siempre hay un Una concepto de la abuela, madre. una, Claro. claro, Eso es. alguien que me crió. Entonces, digamos que para poder desbloquear las puertas del flujo de dinero en tu emprendimiento, en tu vida, etcétera, lo primero fue como tomar la decisión de querer sanar esa relación con tu madre Sí. Y o con la fíjate, energía femenina, que es lo mismo. eso es. Fíjate, yo recuerdo exactamente cuando empecé yo para mí, o sea, lo poderoso ya no es lo que tú estés generando, sino de dónde vienes. Es para mí el salto poderoso, ¿no? Es decir, si yo soy una persona que no me siento merecedora, que soy incapaz de pedir 20 euros, literalmente, hasta por una sesión, yo no podía ni pedir ni 20 euros. Entonces, o tú vienes de ese modelo, claro, cuando tú ya te empiezan a ingresar programas por 2.500 euros, empiezas a generar una facturación concreta alta, ya digamos que es un salto intenso. Entonces, yo me recuerdo que la primera vez que yo empecé a generar, el primer mes que empecé a generar bien, que fue cuando todo este proceso que os he dicho del coche y tal, justamente se hizo un trabajito, en este caso a nivel de constelaciones se hizo, donde yo me quedé en orden con mi madre y donde yo me quedé recibiendo el abrazo de la madre. Y ese mes se disparó la facturación también, curiosamente. Se me mostró esa manera para acabar de integrarla. Al final ya te digo, es la decisión. La decisión te va a mostrar tu manera, te va a llegar tu manera. Va a ser, si es a través de mí, pues dirás, oye, Mar, que quiero trabajar contigo. Ujú. Si es a través de quien Sí. sea, te va a llegar. Pero hay que tomar esa decisión. Lo mismo con el padre. Ujú. ¿Y crees que muchas personas porque como contabas tú de un caso de una alumna o alumno, ¿no? Que bueno, sí, pero yo lo hice todo y no lo consigo. ¿Crees que muchas personas, por el tipo de educación que tenemos o por las creencias, están en ese lugar de realmente tener que sanar con la madre o con el padre? O sea, prácticamente todos tenemos en algún momento que sanar. Sí, todos. La cosa es que también hay vías rápidas. Ujú.
¿vale? Es decir, Esas son las que nos Esas son gustan las a que nos todos. gustan. Vamos con las rápidas. Dice Mar, me estoy arriesgando. también hay vías rápidas en cuanto a... Todo el mundo, obviamente, tenemos, pues eso, todos nuestros conceptos acerca de la mamá, acerca del papá. Hemos aprendido de un mundo y a partir de ahí vamos elaborando nuestra forma de estar. Y ya no solo eso, si tiramos del sistema, pues nuestro sistema nos ha puesto un rol que nosotros, como tú decías antes, si soltamos ese rol, me quedo solo. Claro. Con lo cual hay mucho conflicto ahí, pero mi rol puede ser el del rebelde, no tiene por qué ser. Mi rol puede ser, yo puedo representar para mi sistema lo que otros nos han permitido de ir en contra de todos y me puede costar mucho soltar ese rol también. Es lo mismo al final, si estoy en lealtad, porque me ha dicho todo mi sistema, o sea, me ha dicho en casa que tengo que vender pollos y estoy en lealtad. O que me voy a la rebeldía y hago todo lo contrario de lo que me dicen, es lo mismo, sí que expreso de esa información. Son los dos pulsos, pero al final de donde no eres tú, no estás eligiendo tú. Eso es. O sea, haces como de tus frustraciones tu propósito, y eso no es, ¿no? O sea, Claro, tus metas, tus porque sigue objetivos. expreso, sigue expreso de ese rol que has ocupado. Claro, Mi rol es el de rebelarme contra todo, con lo cual me voy a rebelar contra todo. claro. Y ahora voy a hacer yo mi movida. Pero es que si estás en ese rol, lo que muchas veces no ves es que si yo estoy en rebeldía, me voy a rebelar contra mi propia autoridad interna. Entonces, cuando yo me marque Una yo me rutina marque una o- rutina, voy a hacer por aquí, la Claro. rutina. Ujú. Y le voy a encontrar un gusto a eso y voy a decir, ¿cómo coño puede ser que no haga ninguna rutina? Claro, porque estás en rebeldía y sigues rebelándote contra la autoridad, hasta tu propia autoridad. Es que todo es igual, como Todo es es afuera es como adentro. un boomerang, nos vuelve todo, claro. Entonces, cuando decía vía rápida, ¿qué es vía rápida? A veces también es como, hay también un gusto y un regocijo en, no, vamos a sanar ahora con la Kundalini, ahora con el Padre, ahora con las constelaciones, ahora con esto. Y aquí también entramos en bucles que no salimos, ¿no? A veces Exacto. pasa esto también. Ujú. Sí, sí. Entonces, vía rápida no es más que tu inconsciente es esto. Ya está, no hace falta que te vayas a ningún lado. Esto es tu inconsciente. Se te está desplegando ahora mismo. Todo lo que necesitas se te está desplegando. Simplemente descubre cuáles son tus juicios hacia lo que está ocurriendo y cambia tu percepción. Elige que se te muestren juicios que calibren en amor, que calibren en expansión, que calibren en integración y que se alineen con tu propósito. Puedes hacerlo de la vía directa. Ya está. Ujú. ¿Por qué no lo hacemos siempre así? Porque muchas veces eso requiere de mucha conciencia también. Y muchas veces hay muchos automatismos muy arraigados y a veces que sí que es muy funcional poder abrir el melón y poder ir a ver un poquito las raíces. Pero si, por ejemplo, una persona que no, es que no puedo trabajar con nadie, estoy aquí sola, tengo que hacer un trabajo. Simplemente mira tu inconsciente, mira qué estás sintiendo, mira con qué objetos te estás enganchando más, cuáles rechazas, cuáles necesitas y trabaja en base a lo que veas. Ujú. ¿Dirías que también una cualidad a desarrollar para todo esto es la paciencia para recibir esas respuestas? O es, ¿no? Como muéstrame tal, pero queremos que se nos muestre enseguida, ¿no? O sea, ¿tú también sentiste que en algún momento era paciencia y esperar o se muestra rápido? Paciencia. Mira que yo soy muy impaciente. Yo también, por eso lo pregunto. Paz y ciencia. Ujú. Sí, obviamente, sí. La paciencia es fundamental en cualquier proceso de cambio. Y la compasión también. Porque si queremos hacerlo rápido y hacerlo ya, o cuando nos situamos en un rol de maestros, enseguida que algo no te está saliendo de la forma óptima, ya te estás dando caña. Ujú. Y se requiere mucha compasión también. Porque realmente somos como, en el fondo somos como niños aprendiendo. Por eso estamos aquí. Ujú. Porque nadie sabemos cómo hacerlo. Entonces se requiere mucha compasión y mucha paciencia, sí, obviamente. Bueno. Bueno, también se requiere confianza, creo, ¿no? Y ahí vamos para el tema de Dios, que hablamos un poquito antes de prender los micros. ¿Cuándo sentiste tú esa confianza de que realmente estabas conectado con Dios? O que esas respuestas, ¿no? llegaban. Me ha llegado como ahora. Me ha llegado una escalofrío, me ha llegado la palabra ahora. No lo entiendo, vamos a bajarlo un poco. Si tiramos del tiempo, ¿no? Pues para mí fue en el momento en el que mi vínculo con Dios fue en el momento en el que yo recuerde conscientemente, fue en el momento en el que llegó el curso y fue a raíz de la historia que te he contado. Ujú. Fue una respuesta inmediata. Y es que ha respondido muchas veces, por eso hay mucha fe en eso. Sobre todo la fe es, como tú dices, la confianza. Al principio hay que tener como esa fe y esa confianza, porque al principio todavía no lo estás experimentando. Pero lo que se te pide no es que creas en una nueva teoría, es que apliques y en base a aplicar tomes tu propia decisión. Entonces, yo me doy cuenta que cuando elijo escuchar la voz que juzga, que dice cómo tienen que ser las cosas, todos los errores que hay aquí en este tinglao,
cómo hay algo que se comprime y se experimenta miedo. Y cuando de repente eliges entregar todos tus juicios y escuchar la voz de Dios, de repente se cuela algo cuando hay una apertura de decisión real y se siente liviandad, se siente comprensión, se siente gratitud. Entonces, sí vas a seguir eligiendo muchas veces de nuevo la voz del ego porque va a estar ahí, te va a ser muy persuasiva y que además, digamos, crecemos, esa voz también se hace más sofisticada, ¿no? Entonces la vas a escuchar muchas veces, pero cuando recuerdes de nuevo vas a volver a experimentar la liviandad. Entonces, a base de prueba-error va a llegar un momento que vas a decir, hostia, un momento, cuando elijo al espíritu de repente se experimenta liviandad, de repente se experimenta milagros, de repente la vida empieza a cobrar como un sentido y una estructura que no estaba viendo y que todo está como orquestado. Entonces la vas a empezar a elegir, pero por prueba y error, ya no va a ser ni fe, al principio se requiere fe, pero luego ya no va a ser fe, ya va a ser como experiencia. Va a decir, hostia. Pero me gusta mucho cómo lo has descrito, casi que lo puedes sentir con el cuerpo, ¿no? Sí. Para eso está el cuerpo, supongo también, ¿no? Para Eso es. sentir esa... Eso es, a veces se siente, yo por ejemplo, en mi experiencia, cuando se pide, enséñame a amar esto, a veces se siente con una idea fresca que llega, que no viene del sistema de pensamiento refrito habitual, que ya sabes que tiene un aroma distinto, pero a veces llega simplemente con una experiencia, llega un escalofrío, y cae una lágrima, llega como una apertura, ya está. No hay idea que lo acompañe, pero ya está. Como que te guías por las sensaciones también. Hay veces que no te tienes, o sea, no es, digamos que aparece de distintas maneras. Eso es. La eso voz es. con Dios, ¿no? Eso No es. es que solo sea una voz interna de hijo mío. Claro. No, que es lo que creo que piensa mucha gente, al final, desde la religión o desde las películas o desde yo no sé dónde, ¿no? Claro, es la respuesta. La respuesta puede llegar en forma de un vecino, un compañero, una idea, una experiencia de apertura. Eso es. A mí me encanta porque ¿cómo se llama el del libro que me has regalado tú? ¿El de Habla con Dios? El Neil Donald. Neil Donald Walsh. El de Conversaciones con Dios. No lo he leído, pero me han dicho que es muy bueno. Bueno, brutal. Y justo él lo dice así, como que, bueno, dice como hay varios pasos, ¿no? Bueno, el final del libro es brutal porque al final del libro dice, y por cierto, y ahora te darás cuenta de que es como incómodo hablarlo con la gente, de que no, que justo lo hablábamos antes de empezar la entrevista, de ostras, Marc, pero mira cómo hablamos el mismo lenguaje y siempre que mencionamos a Dios es como muy divertido para nosotros, ¿no? Porque no va desde una religión. Y entonces el Neil está al final del libro y dice, ¿por qué no empezamos a hablar de Dios con nuestras personas más cercanas? De simplemente de, oye, ¿y tú qué piensas de esto? Oye, ¿alguna vez has pensado en tal? ¿Qué piensas si te digo que estoy leyendo un libro con este título, ¿no? Es como empezar a normalizarlo. Y bueno, y habla justamente de varios pasos para hablar con Dios y en una de ellas, una que me encantó, no recuerdo todos, pero dice, y digamos, una razón fundamental o una herramienta fundamental es empezar a tener en tu vida la disposición a escuchar. O sea, es como encuentra momentos que un momento es simplemente como, ¿no? O sea, como un momento de calma, ¿no? Como un momento como de concentración, tal vez, no sé ni cómo definirlo porque lo acabo de leer hace poco y estoy como reflexionando, ¿no? Pero decía eso como, porque es lo que tú dices, a veces aparece en el cuerpo, a veces aparece donde sea, ¿no? Eso es, abrirse a escuchar, es lo único que... Claro, exacto, abrirse a escuchar. Así que bueno, volviendo al cuerpo, hay una cosa que también mencionas que hemos pasado antes así como muy por encima, pero aquí siempre decimos, Gaby y yo, que nos gusta también traerlo a lo terrenal, tú también lo dices, es como que somos traductores de la espiritualidad, ¿no? Es como, señores y señoras, esto va a ser accesible para todo el mundo y entre ellas vamos a hablar del sexo y el dinero. Vamos ahí, hay mucha relación. Porque, claro, tú dices que hay una relación ahí importante. ¿Cuál es esa relación? Pues el sexo y el dinero están muy vinculados también con el valor, ¿vale? Con el valor de diferentes perspectivas. El valor que nosotros nos damos y el valor a expresarte como tú eres, el ser valiente. Entonces, fíjate que son dos temas que en todos los sistemas ahora no sé cómo está muy bien la movida, pero hasta hace poco en todos los sistemas eran temas muy tabús, ¿no? Claro. Siempre en la mesa, pues hablar de sexo o hablar de dinero era complicado. Exacto. Política, religión, ¿no? Sexo, claro, y dinero. además arrastran muchos conflictos sistémicos, porque en todos los sistemas, cuando tú empiezas a trabajar con los sistemas, en todos los sistemas han habido abusos, en todos los sistemas han habido heridas por herencias, discusiones por herencias. Y claro, son dos temas que hay mucho secretismo, hay un halo de secretismo al respecto, hay un aroma un poquito turbio muchas veces. Entonces, van muy ligados. Y en este caso tiene mucho que ver con el valor a atrevernos, porque tanto el sexo como el dinero, cuando tú empiezas, fíjate que todo el mundo quiere como su marca personal, ¿no?
pero muy pocos están dispuestos a atreverse a mostrarse al 100%. Que al final la marca personal es eso. Es tener el valor de mostrarte como tú eres. Ser lo más Hablar de auténtico. Dios a tu manera que hablas de Dios. Pues si tú Claro, hablas de claro. Dios con tu lenguaje, como hablarías con tus colegas, pues eso es tu marca personal, en realidad. Exacto, exacto. Entonces, claro, el valor dentro del sexo es lo mismo. Las personas que se atreven a mostrarse como son, a hacer lo que les gusta, disfrutan del sexo. Las personas que se atreven a mostrarse como son, a decir las cosas como les apetece, disfrutan de la abundancia porque conectan. Porque precisamente la gente cuando ve a alguien atreverse a hacer lo que le da la gana, nunca deja indiferente a nadie. ¿Qué pasa? Que crea mucho revuelo. Por ejemplo, como vemos con algunos influencers hoy en día, ¿no? Que hablan de una forma muy cañera y la gente siempre se crea revuelos alrededor. Sí. Tanto para bien como para mal. Sabemos de quién estamos pensando. Tanto para bien como para mal. Claro. Entonces, de hecho, eso lo decía, a mí me gusta Enrique Olvera, decía, tú tienes un hater, tú tienes un tesoro, tío. Claro. Esto es un tesoro porque se crea una contrafuerza que va a hacer que tú crezcas. Se va a crear un debate en torno, y incluso Risto lo decía en cuanto a marketing, ¿no? Decía, tú quieres triunfar en el mundo del arte, en el mundo de los emprendimientos, empieza a generar debate, empieza a polarizar a la peña, entonces uno dirá que eres un desgraciado, otro dirá que dices es un crack, y ahí Claro. empieza a generar revuelo. Entiendas esto, entonces la gente que se atreve, pues directamente genera todo esto. Y este es el valor. Entonces, para tú tener valor de atreverte, también tienes que reconocer tu propio valor. Porque si no reconoces tu propio valor, a la mínima que alguien te diga algo malo, vas a titubear y te vas a esconder en la cueva. Y tú a los que llegan a tus acompañamientos o a tu sabiduría, ¿qué camino, digamos, puede tomar? Porque, por ejemplo, con respecto al dinero me parece tremendo los tabúes, o sea, no se pregunta cuánto gana el otro, no se dice cuánto gana uno, ¿no? Todas esas eran como normas, por lo menos cuando yo era chica, cuando yo era pequeña, y el sexo ni que hablar, ¿no es cierto? Y tú nos contaste cómo sanar eso, por ejemplo, con la energía masculina y femenina, y cómo sanan las personas que llegan a ti esta parte de los tabúes con el dinero. Claro. ¿Qué herramientas o qué camino, ¿no? Porque Sí. al final creo que el que no tiene dinero hoy todavía es porque algo de eso hay. Claro. O no tiene el que quiere. ¿no? Claro. Bueno, o el que quiere, sí. Claro. Hay algunas que tienen algo, o sea, hay algunas personas que tienen, digamos, algo marcado a nivel sistémico y no es tan fácil de ver. Cuando dices a nivel sistémico, Marc, ¿te refieres a un sistema de creencias familiar? ¿A qué te refieres? Gracias por esa aclaración, porque lo estoy mencionando todo el tiempo. Claro. Sistema familiar. Cuando digo a nivel sistémico es de su árbol familiar. O sea, por ejemplo, si mi abuelo le entraron a casa a robarle cuando tuvo mucho dinero, el inconsciente familiar entiende que tener mucho dinero es peligroso, pues tu vida peligra. Con lo cual yo no tengo dinero y no lo entiendo, no sé por qué. Entonces, hay veces que no es tan obvia la información, ¿vale? No es que, hostia, no, pues yo con el dinero me llevo bien, a mí me encanta, pero hay algo ahí que no estoy viendo. Entonces, hay veces que hay que indagar en todo nuestro sistema familiar para descubrir. Entonces, una parte es ver esto, ver a nivel de sistema si hay alguna cosa, algún conflicto importante con respecto al dinero. Y luego, algo tan obvio como ver mis creencias con respecto al dinero. Ponerme una lista y empezar a ver, ¿vale? ¿Cómo me llevo cuando veo una persona con mucho dinero que habla de forma natural con el dinero? ¿Cómo me siento? Cuando veo una persona, ¿cómo me siento con esta? Vale, empiezo a apuntar. ¿Cuáles son...? Voy a volcar 10 creencias negativas que yo esté detectando en mí sobre el dinero. Empiezo a volcar. Y empezar a sacar. Porque cuando rascamos, vemos. Y cuando vemos, podemos tomar una decisión. Me ha encantado la parte que has dicho también de atreverse, ¿no? Porque tanto en el sexo como en el dinero, como en el emprendimiento, al final es como abrirse a nuevas posibilidades. Y algo que también mencionas tú, y mencionan muchas personas, que no es que tengamos miedo al fracaso muchas veces, sino al éxito, ¿no? A qué pasa si me abro del todo, qué pasa si me muestro del todo, qué pasa si... Sin duda, es el gran miedo, nos da miedo el éxito. Nos da miedo el éxito y nos da miedo el éxito porque precisamente por eso, de nuevo, por todo lo que a veces proyectamos hacia la persona que está teniendo éxito, sin darnos cuenta. Y pasamos por alto. Como digo, si veo una persona que está... Esto es muy poderoso. ¿Cómo me siento yo cuando veo a una persona, por ejemplo, en redes sociales o que está teniendo mucho éxito? Hay dos movimientos que solemos hacer. O lo veneramos como wow, con lo cual nos disociamos de ello, como es algo externo a mí que es súper poderoso, pero yo no tengo esas cualidades, con lo cual es falso. O tema o lo despreciamos. Son los movimientos. Entonces, a través de ahí puedo empezar a vincularme de otra manera con el éxito y puedo verlo desde otra perspectiva. Entonces, yo... Bajo mi punto de vista nos da miedo de nuevo por lo mismo, por lo que tú hablabas también de la pertenencia. Yo me he identificado con una personalidad, con una forma de estar en el mundo, con un termostato financiero, con unas relaciones. Si ahora eso se dispara, ¿qué va a pasar con mis relaciones?
qué va a pasar con mi entorno, quién voy a ser aquí. Además hay una cosa que también es como qué responsabilidad más grande, crecer tanto con tener tanto dinero, cómo lo voy a gestionar, cómo voy a gestionar todo. Y también voy a estar en el punto de mira, con lo cual también a nivel de supervivencia era importante no estar muy en el punto de mira, porque si estás muy en el punto de mira es peligroso, te ve todo el mundo, te pueden volcar muchas... Claro, porque muchas. si soy el único de mi familia que tiene mucho dinero, por ejemplo, quizás mi familia me rechaza o me expulsa, ¿no? Todo eso. Claro, puedo molestar también a mi padre, a mi madre, por Claro. ser más grande. Pero eso no Son entiendo. O sea, ¿qué creencias. pasa si estamos... ¿A qué te refieres con estar mucho en el punto de mira que puede ser peligroso? ¿Que no lo recomiendas o cómo es esto? No. No, sí, sí. Por supuesto que lo recomiendo, pero digo que pueden haber asociaciones. Mm. Claro, habría que ir Con las que hay que lidiar, quieres a decir. cosas concretas. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, hay personas que estar en el punto de mira, o sea, que todo el mundo las vea, pueden generar mucha crítica y puede ser peligroso para la persona. A nivel inconsciente puede Pero asociar igual esto. porque no está en el momento o porque no lo podría soportar. No digo que esté ahí sea malo. Digo que puede tener esas asociaciones. Sí. Claro. Para Claro. tu inconsciente, O por ejemplo, esto se ha dado en situaciones, en un proceso de emprendimiento. Es que yo subo un montón de contenido, pero nunca lo ve ni el tato. Vale. A veces, si tiras del hilo, sale la información de que esa persona, por ejemplo, sufrió un abuso. Entonces, a nivel inconsciente es peligroso que la vean. Porque Claro. Ujú, si me ven, me estoy expuesta y es peligroso. ujú, Entonces, inconscientemente no se quiere tener mucha visibilidad. ujú, Entonces, de nuevo, la visibilidad y el éxito también están asociados. Hay muchas asociaciones inconscientes que de nuevo tenemos que mirar. ujú. claro, porque el inconsciente al final siempre nos quiere proteger. Entonces, si tenés ese patrón de que si sos visible, Eso es. corres peligro, te va a proteger, va a buscar las mil y una Claro. formas de hacerte Y tú vas a, invisible, claro, tú ¿no? vas a decir, no, yo sí quiero. En el fondo no quieres. Y vamos a ver, la Claro. pregunta siempre es, ¿por qué no quieres? Sí, A mí sí. cuando me dicen, por ejemplo, en una sesión, el otro día, ¿por qué no puedo ir a vivir aquí? O sea, ¿por qué no puedo? Y la pregunta es, yo siempre digo la pregunta, ¿por qué no quieres ir a vivir ahí? Boom. Por ejemplo, otra chica se pone a llorar hostia, y le cae una información Claro, que a lo mejor no claro. has visto. Y cae la información. Y ves obvio por qué no quieres. Claro. ¿Vale? En este caso, bueno, pues bueno, no quiero entrar mucho No, en no, no, caso, está bien. pero eso es. Se Ujú. ve, cuando haces las preguntas correctas se ve. La cosa es, estamos dispuestos a verlo desde ahí, porque muchas veces no, yo sí quiero, vamos a mirarlo. Ujú. Y con esa parte que has dicho antes, Marc, de hecho creo que lo decíamos antes de la entrevista también, que justo conociste a la persona que te acompaña como el día que hiciste el reel, tu primer reel en el que hablabas de Dios o mencionabas esa palabra a sabiendas, me supongo que porque el contexto no nos ha indicado eso, ¿no? Como a sabiendas de que te daba miedo en parte por el que dirán, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a las personas que tienen miedo de hablar de aquello que les gusta, véase Dios o véase constelaciones o véase cosas que entiendo que tienen miedo o tenemos miedo algunos porque también nos identificamos mucho nosotros a veces de, ¿no? A ver si creamos polémica o creamos tal o... Entonces, ¿qué les dirías tú a esas personas para que pasen esa barrera y se atrevan a hablar de aquello que quieren a sabiendas de que puede que vaya a crear polémicas? Es que es muy obvio, pero claro, no, cuando estás en ese punto de miedo no se ve tan obvio. Pero hay muchos regalos ahí detrás. Eso es lo que les diría. Ujú. Que detrás de ese miedo hay muchos regalos. Me encanta la frase. Detrás de ese miedo hay muchos regalos. Vamos a escribirla, Toma nota, por en la favor. nevera, en la pizarra. Sí, sí. Sin duda. Es un indicativo también. De nuevo, muchas veces en espiritualidad entendemos que como hay que estar en paz, cuando sentimos miedo, está la idea, ¿será que no es por ahí? Porque como me da miedo, ¿será que no es por ahí? Porque no experimento paz. Claro. En realidad no. Normalmente cuando tú vas a crecer, vas a experimentar miedo, porque de nuevo vas a soltar tu zona para descubrir lo desconocido. Y lo desconocido va a crear incertidumbre Claro. y se experimenta como un aparente miedo fuerte. ¿Hasta dónde es ese miedo paralizante o detonante, dirías tú? O sea, ¿hasta dónde hay miedos que experimentas que dices, ya es too much, como no sé si hay que atravesarlo o no, ¿no? Y hasta dónde hay cosas que, ¿cómo identificas tú la motivación en el miedo? Yo siempre miro si va a favor del propósito de la misión y del crecimiento. Si este miedo tiene sentido, si yo lo miro y sé que si trasciendo esto voy a poder ser más útil y mi propósito va a estar más encauzado, sé que es por ahí. Si es un miedo
no sé, necesitaría algo más concreto, ¿no? Pero básicamente la pregunta para mí, lo que marca la brújula es si va en favor de mi propósito. Pero tú cuando empezaste a crear contenido, por ejemplo, Marc, ¿lo hacías porque tú necesitabas decir algo o porque todo el rato creías que ibas a ayudar a los demás? No lo sé. Pero puedo investigarlo. Claro, o sea, como esos principios. Yo veo sobre todo los principios porque en ti veo que estás experimentando un crecimiento exponencial y vas por buen camino. Nosotras también nos lo han dicho muchas personas. O sea, es como que nos sentimos como wow, wow, wow. O sea, esto como que, ¿no? Sientes en ti como que hay algo guay ahí detrás para ti. Pero es verdad que nosotros lo hablamos mucho también, incluso aquí en el podcast, de a veces que decimos esto porque nosotras queremos decirlo, porque es nuestra opinión y tal, y hay veces que decimos no deberíamos porque vamos a crear polémica, porque mira lo que van a decir, porque vamos a perder autoridad, porque entonces tú cómo viviste eso al crear contenido y más en Instagram que es más directo. Sí. Aquí nosotras en las entrevistas preguntamos, lo cual nos da como una pared, una inocencia, ¿no? Pero vosotros que es directo a la cámara, pam, pam, pam. No, ese baile yo lo sigo bailando. O sea, estamos en ese baile. Entiendo que supongo que cualquier persona que está en crecimiento lidia con eso cada día. Y de hecho en mí surge, ¿no? Por ejemplo, surge a veces, yo tengo, por ejemplo, 2 cuentas, ¿no? Una cuenta más personal, que hace un montón que no subo nada y se ve como mi pasado. Y de hecho hay veces O sea, que esta la empezaste desde cero, Marc. Sí. La de Marc Desaprende, ok. Y hay veces que pasa eso, ¿no? Pues potenciales clientes que a lo mejor de repente estamos a punto de cerrar el trato y de repente me empiezan a seguir por la otra cuenta y ya surge la idea de, hostia, que van a ver todo el percal. Claro. No es lo que parece. Pero realmente en el fondo es que es parte de la integración, en realidad, Claro. es el proceso. Entonces, bueno, es un baile. Yo siempre creo que lo que más pueda inspirar al mundo es lo que tú tienes que dar. Si lo que va a inspirar al mundo puede crear polémica, pero va a inspirar al mundo, es por ahí. Bueno, yo te iba a preguntar un poco relacionado a eso, ¿qué sueños tiene Marc Desaprende para el futuro? Pues yo sueño... Yo tengo muchos sueños de diferentes índoles, ¿no? Yo sueño con poder servir de la mejor forma y, digamos, crear un ecosistema donde podamos beneficiarnos todos. Eso sería como el gran sueño, que es en lo que estamos trabajando y creo que estamos encaminados. Y dentro de ese ecosistema, pues obviamente que podamos traer conciencia y recursos para que las personas puedan seguir aumentando su nivel de conciencia, llevando su expertise al mundo, alzando la voz, generando más abundancia, ayudando más. O sea, ese ecosistema, para mí es un sueño seguir nutriéndolo. Ese sería como gran sueño. Luego, sueños personales, pues también tengo sueños materiales muy bonitos, ¿no? Me veo una casa guapísima con un cochazo, eso también surge en mí, es la verdad. Ajá. Pero el gran sueño sería ese. Es ese lo que me mueve. Y de hecho, muchas veces hay cosas que no tengo ganas de hacer porque digo, es que no me apetece ahora embarnarme con esto. Pero lo miro y digo, ¿esto sirve al propósito? Sí, pues vamos para adelante. Es lo que hay. Y cuando estás en propósito ahí te sientes en misión Eso o es. en tu lugar. Claro. Claro. Incluso también de tener, imagino, un impacto un poco más masivo, ¿no? También. Sí, claro, sí. O sea, es que, iba a decir, es que eso está hecho porque se siente la inercia. Claro, va a Si llegar. si por mi parte no, si por mi parte hay una entrega a eso, se está dando. O sea, al final, esa es la Si inercia. no lo frenas, digamos, Eso es. va a llegar. Si no lo freno, eso está hecho. Y actualmente, ¿cómo te acompaña tu entorno, Marc? Que hablábamos antes de la familia, que ya habías sanado un poco con tu papá, con tu mamá. ¿Ya comprenden lo que haces? Ahí, Yo porque creo que además sí. Esa es nuestra pregunta también. Yo creo sí, que sí. y más en el, porque bueno, es de un pueblo al norte de Valencia, ¿no? Y Sí. hablamos también que al final en los pueblos pues también pasa un poco eso, ¿no? Que la gente dice, ¿este se le ha ido la pinza o está bien, ¿no? Sí, pues fíjate, ¿no? Yo hoy en día siento bastante respeto, sería la palabra. No podría decirte una máxima comprensión, pero sí algo muy amoroso que es, no entiendo lo que haces, pero lo respeto. Te respeto. Y eso es claro. muy amoroso. en ¿Cómo realidad. sientes ese respeto? ¿A qué te refieres? ¿A que ya no te hacen bromas? ¿A que cómo? Claro. ¿En qué lo ves? En que es como, si te va bien, tío, yo me alegro. Y genial. Y si tú sientes que es por ahí, pues yo te apoyo. Pero claro, el te va Básicamente. bien, nosotros hablamos mucho del te va bien, ¿en qué lo miden? ¿Lo miden en el dinero que ganas? ¿Lo miden Supongo en que la la peña felicidad? lo medirá no lo sé, cada uno lo medirá lo suyo, ¿no? Claro, claro. Yo entiendo el te va bien como que te ven apasionado, que ven que estás progresando, que la cosa cada vez va aumentando Y que te verán feliz. y que me ven además. feliz. Y que me vean Claro. feliz, claro.
Claro. Estos van de la mano, ¿no? En este caso, sí. Y, por ejemplo, en casa, yo, en este caso, ¿no? Con mi padre, por ejemplo, que es un tema interesante dentro del mundo del emprendimiento, yo tengo una hipótesis, por lo que estoy descubriendo, que me da que mucha gente del mundo del emprendimiento, un 90% tiene como herida con el padre y es como también buscar el reconocimiento del padre ahí fuera. Es como que el mundo me reconozca, está esto muy marcado. Entonces, obviamente, también está en mí. Claro. Y es algo que se ha buscado mucho tiempo. Y hay una cosa también poderosa en esto que también es bonito ver el desde dónde tú emprendes, ¿no? Y muchas veces emprendemos buscando ese reconocimiento y no es que esté mal, pero si no hay un punto en el camino en el que te detienes a también de nuevo soltar esa necesidad de reconocimiento e inspirarte por otros valores, por mucho que consigas, porque vas a conseguir, ¿eh? Esto una cosa no quita la otra, vas a conseguir mucho, pero aunque consigas mucho, nunca te vas a saciar. Nunca tendrás esa paz que Eso te puede. es, O sea, que en eso algún es. momento hay que detenerse y recalibrar, ¿no? Como Sí, y la vida, sanar. y la vida es muy paradójica, porque es que es muy paradójico, porque cuando lo sueltas, te lo da. Es algo así como Dios está diciendo, si es que yo te lo voy a dar todo, solo no te lo doy aún para que veas desde dónde lo estás haciendo y lo sueltes. Y ahí te lo doy. Y esto se vio también con lo que tú decías, cómo vives el entorno, ¿no? ¿Cómo te devuelve el entorno tu proceso? Esto se vio también hace poquito que tuve la invitación de una persona que admiro mucho, que es Jorge Carrasco. Me invitó a un evento que hacía que se llama Recuerda quién eres. Él hace un evento pues ahí delante de 1000 personas en un Kinépolis de Madrid. Y tuve la invitación ahí a compartir. Y yo me daba cuenta como todo el rato estaba buscando inconscientemente reconocimiento, su reconocimiento, ¿no? Yo ahí que venga y que me diga algo, así como el arquetipo del padre representaba. Y no me lo daba, realmente estaba como, yo como en la primera fila con los invitados, como luego iba a hacer la ponencia y demás. Incluso ella me decía, que no te ve, tío. Y hicimos un ejercicio muy bonito donde veíamos muy obvio algunos patrones y hacíamos un soltar. Teníamos que soltar con un globo. Y ahí yo vi muy claramente como ese anhelo de reconocimiento como me había acompañado todo el camino, toda mi vida, como estaba de fondo en cada cosa. A veces menos, a veces más, pero estaba ahí. Y hubo un momento en el que realmente lo solté, o sea, llené el globo, y mi globo era el más grande del cine. Y realmente sentí esa sensación de nuevo de escalofrío, de liberación y de wow, qué bonito no depender de esto. Fue una liberación muy Y bonita. luego en ese evento hablaste... Claro, y luego fíjate, ahí está la paradoja. Una vez se dejó de necesitar eso, automáticamente se experimentó. Ya no se necesitaba reconocimiento, se experimentó. Entonces, en la comida, pues en este caso con él, me acerqué a hablar con él, estuvimos charlando, y luego ya en la siguiente parte de la ponencia, él empezó como a hablar de mí de una forma muy bonita. O sea, Pero no entiendo, ¿era una ponencia que hacíais los dos no, juntos? él tiene un evento que son 2 días, ¿vale? Sí. Recuerda quién eres. Es un evento que mueve mucha peña y es muy potente. Entonces, a mí me invitó a cantar una canción y yo hacía como un pequeño pitch también hablando de una cosa relacionada con Dios y luego compartía la canción. Te invito a cantar. Eso es. Ok. Claro, como va a decir, por ejemplo, Carla de invitada a esos eventos. Ajá, así. ajá. Eso es. Ok. Entonces, dentro de ese proceso, pues experimentó todo esto que te estoy contando. Entonces, lo bonito de esto fue que una vez se soltó esto, pues ya él hizo un reconocimiento muy bonito. Y luego, cuando se terminó eso, recibí un mensaje de mi padre, dándome, o sea, en ese sentido, esa forma de reconocerme nunca me la había dado. Y me dio aquello que yo tanto tiempo fui buscando, pero justo cuando lo solté, o sea, ya estaba soltado, es cuando apareció. Y esta es un poco la magia también de la vida. Que ahí sería como no pide y se te dará, sino suelta y se te dará, ¿no? Realmente, Claro. o sea, cuando dejas la tensión de... Eso es. Pero, perdón, me encanta que lo menciones porque, bueno, tú eres joven, pero yo que tengo más años, he visto personas... Y nuestra casi audiencia llegar- también. y he visto personas, incluso de mi familia, llegar casi al lecho de muerte sin haber podido soltar eso, ¿no? O sea, esperando todavía el reconocimiento de su papá, a lo mejor ya. Y es una cosa, no sé, súper dolorosa, ¿no? Porque Sí. ver a personas a lo mejor de 60, de 70 años que los ves que sus patrones a lo mejor todavía están movidos, ¿no? Sus cosas en la vida. Por eso me parece tan importante poder verlo y sanarlo de jóvenes. Sin duda, sin duda. Me acompaña. Yo estoy convencido de que incluso el otro día estaba compartiendo con una persona que a nivel de emprendimientos y de números tienen resultados muy grandes, muy grandes. Y a mí me llegaba todo el rato eso también de esa persona. Como que seguía buscando eso y digo, joder, con todo lo que ha conseguido esta persona. Claro. Y no es que no les hacía ni lo más mínimo. Claro, es que ahí nunca, si está la herida, nunca lo va a saciar. Claro, ahí está la cosa.
Claro, y bueno, y aquí lo enfocamos un poco en las temáticas que a nosotros nos gustan, ¿no? Que las redes sociales, crear contenido, los reels, las conferencias, pero se aplica a cualquier otro tipo de trabajo, ¿no? Al final tampoco es que Claro, tengas que ser Claro, conferenciante para ser exitoso, para sanar patrones, claro, claro, ni, claro. ni, Esta es la ni, magia, por supuesto. Sí, y claro. ahí, eso es lo bonito de la cosa. Justamente ayer lo hablábamos con mi pareja y es, yo digo, es que nunca es dónde estás, ¿no? La mente piensa, no, cuando yo haga un reel y llegue a estas personas, cuando yo consiga esto con mi emprendimiento, nunca es dónde estás. Si yo no soy capaz de autogestionarme a mí mismo, para vivir en pasión, para estar en amor, para estar disfrutando, para estar amando, si yo no soy capaz de autogestionarme aquí, ¿qué te hace pensar que cuando estés ahí vas a ser capaz? bien, Nada, es que empieza por donde estás. Y Mm. estábamos viendo y yo decía, guau, claro, esto lo puedes aplicar a todo. Si eres camarero, por ejemplo, aplícalo. Empieza a autogestionarte para ir en pasión a tu sitio de trabajo. Empieza a ver cómo puedes servir al mundo, cómo puedes alegrarle a una persona al día, cómo puedes sacarle una sonrisa, cómo puedes inclusive mejorar dentro de tu proyecto como camarero, cómo puedes buscar sitios más chulos donde trabajar enfrente de la playa, cómo puedes irte con claro. sitios más abundantes, con más conexiones. La que te das cuenta empezarás todo lo que aparenta anhelar la persona, ¿no? Pues a lo mejor prosperar en el trabajo, tener más abundancia, ligar más, todas estas cosas que mueven mucho a las personas, pues es que a la que te das cuenta vas a estar en ese flow. Claro, Pero no lo vas a hacer desde ahí, lo vas a hacer desde el... Me voy a autosugestionar para apasionarme, para estar en amor, para servir, y desde ahí, a donde vayas, cobra sentido. claro, pero para mí, por ejemplo, lo difícil está en encontrar las palabras para, para definir qué es lo que te hace salir de donde estás, ¿no? Porque yo recuerdo mucho también, yo he estado en trabajos convencionales por cuenta ajena durante muchos años y yo he sentido profundamente en mis carnes el tedio de ir todos los días a un 9 a 6, ¿no? O sea, el sopor de decir, pero por Dios, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Que por otro lado, no me quejo porque todos mis trabajos eran excelentes y súper guay y todo, pero sí que notaba ese tedio interno y la gran frase que también yo sentía identificada en muchísimas personas, incluso cuando logré salir de ahí y poder decirles, no, no, pero mira, hazlo así, es qué difícil. Qué difícil. O sea, es difícil poder decir cómo voy motivado al trabajo, cómo voy motivado a una cocina o cómo sirvo un café a un subnormal de turno, ¿no? Con pasión. O sea, qué Sí. difícil, pero creo Qué que, mierda incluso. claro, qué mierda, pero creo que por eso te digo que algo que me apasiona y que lo hablamos mucho con Gaby es como, buah, o sea, encontrar las palabras para poder definir que no es simplemente decir, no, no, pero ves apasionado, no, pero sé optimista. Creo que necesitas algo más. O sea, ¿tú cómo encontraste eso para salir de donde estabas? Porque creo que algo que no podemos decirle a esas personas es, no, 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 pero tienes que ser optimista. O sea, sirve ese café con pasión, ve al trabajo con optimismo. Creo que hay algo más. Es como, no, tienes que encontrar eso que te haga que la pasión sea como una consecuencia también. O sea, es como que la pasión, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú eso? Vale, yo cómo lo vivo. Porque veo que también entiendes lo que te digo. Sí, entiendo lo que digo porque de nuevo si hacemos teorías de esto no tiene sentido. Queda algo muy romántico, muy bonito, pero luego Exacto. ves tú Exacto. a levantarte a las 7 hasta Ujú. las 7 y a servir cafés y que te digan, no, Exacto. ¿qué coño me estás contando? Exacto, exacto. Entonces, desde ahí, sí. Mi manera, o sea, mi perspectiva siempre es la siguiente. Yo calibro por mi experiencia propia, ¿vale? Yo he estado yendo, por ejemplo, a un centro donde yo trabajaba, ¿no? Yo he trabajado en Naranja repartiendo pizzas, he trabajado en un centro de acogida de menores Mm, y yo me he visto en todos esos sitios siendo feliz y me he visto desdichado en el mismo sitio. Entonces, es el sitio el que tiene el poder de hacerme a mí estar feliz o desdichado. Yo experimento mucha felicidad en todos esos sitios, la misma que experimento ahora y la misma desdicha que experimento a días ahora lo he experimentado ahí. Con lo cual eso ya me hace sospechar que a lo mejor no es el sitio ni el trabajo. claro, claro. Entonces, mi invitación siempre es, yo no, en ningún momento voy a hacer una invitación a que te quedes donde tú no sientas que tienes que estar. Eso es una locura. Tú tienes que ser coherente. Si hay un movimiento a ir de ahí, síguelo. Pero dentro de ese seguirlo, para mí la invitación siempre es igual que una relación. Si tú no sientes que ya tienes que estar en una relación, si tú no sientes que no tienes que estar en un trabajo, ya que es tan difícil y es una prueba tan poderosa, porque es tan difícil, si eres capaz de descubrir un día de pasión y de amor en ese trabajo, eres capaz de descubrirlo donde sea. Entonces, la invitación es a que puedas entrenar ahí donde estás. Entrénalo desde ahí, no para que te quedes, sino para que cuando te vayas desde ahí. Desde, hostia, he sido capaz de estar aquí en pasión y en entrega. A lo mejor descubres que hasta te gusta. Si ves que no, o sea, puedes irte, pero antes de irte, hazlo, pruébalo. Y no significa aquello de que happy todo, súper pensamiento positivo, sino, tío,
me abro a descubrirlo, todavía no sé cómo hacerlo, es obvio que no sé, soy torpe, es obvio, me cago en la puta madre de este. Vale, no pasa nada, pero ábrete a descubrir una forma en la que puedas estar un día ahí en pasión, un día en amor, un día en entrega, a ver qué pasa. Yo creo que nosotras coincidimos con eso Sí, completamente, ¿no? sí, Y sí, al sí. final eso también es como pasa con la abundancia, que dice, bueno, la ley de atracción y un montón de cosas, ¿no? Que por ahí se hablan como muy, no sé, muy livianamente, ¿no? Pero quizás si podemos ver la abundancia en nuestro día a día, empezando por eso, después aparezca, ¿verdad? Eso es. Eso es básico también, ¿no? Porque si yo, por muchos dígitos que yo tenga en mi cuenta o por muchos bienes materiales que tenga, si, de nuevo lo mismo, si no soy capaz Claro. de ver la abundancia que tiene este instante, que está lleno de abundancia, es obvio que la vida te está dando toda la abundancia, toda la creatividad y abundancia que hay aquí. Si no la puedo saborear, ¿qué me dice a mí que cuando tenga todo eso que creo necesitar, lo voy a saborear? Entonces empieza por donde estás, claro. Pero no significa que no vayas en pos de tus objetivos. Por supuesto, Claro. ves en pos de tus objetivos, pero empieza donde estás, porque si tú ya empiezas a descubrir una nueva forma de pensar, una nueva forma de relacionarte con tu presente, eso te lo vas a llevar a donde vayas. Eso es el mayor regalo. Me encanta la invitación, Marc, así que yo creo que nos quedamos con esta invitación, tanto para nosotros Sí. como para la audiencia. Sí, me Y encanta cómo lo nos has invitamos compartido a... y creo que ha Sí. sido muy inspirador, ¿no? Para un montón de personas que por lo menos que se van a quedar pensando qué cosas sanar, ¿no? A dónde poner nuestra mirada y también me ha gustado mucho esto que lo has transmitido, bueno, desde sentirlo, ¿no? Sentir si estamos ahí. Sí. Y hay una vía inclusive más rápida y la voy a poner sobre la mesa. Venga, A para ver, vamos. cerrar. terminamos Y arriba, la ¿ves? pregunta sería, ¿cuál es la relación más importante para sanar en tu vida? La más importante para experimentar todo esto. La abundancia, eh, el amor, el éxito. ¿Cuál creéis que es la relación más importante? Con uno mismo, ¿Con uno creería. mismo? O sea, ¿Es pero ¿te importante esa? refieres a que identifiquemos en nuestra vida cuál es la relación que más nos potenciaría Claro, o ¿cuál, a la que más... ¿cuál creéis que es la más importante de sanar? La relación más importante Bueno, de sanar. con los Necesito pensarlo, padres, por favor. para mí ¿Vale? con los Es padres, una- como es una ya pre- dijimos, tiro- pero también con nosotros mismos, Claro, tiro porque, esa pregunta al aire porque claro, se han abierto muchas vías al respecto, ¿no? Se ha Claro. dicho la madre, el padre, sí. el sistema, uno mismo, el sistema familiar, Bueno, o con la divinidad, quizás podría con la ser, con lo que divinidad. llamamos Dios, con esa fuente. con- Pero no creo, porque la divinidad al final es una relación justamente, yo pienso en las relaciones que tengo ahí para sanar, y la divinidad no es una de ellas, porque esa precisamente es la que menos manchada está, porque la he elegido yo, porque yo la he vivido empíricamente y porque no tengo nada que sanar más que experimentarla, sino que son otras, es otra cosa. Bueno, pero la hemos olvidado a veces también. Sí, pero recordar es como... Uy, 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 has abierto una polémica. He abierto un melonaco, ¿eh? Simplemente A ver. esta pregunta es, porque es importante hacérnosla, ¿no? ¿Cuál es la relación? Entonces, bajo mi perspectiva, la relación más importante que tenemos por sanar, la más importante, que lo ordena todo así, es con el presente. Con el Punto y final. presente. Y esto es tan obvio como lo siguiente. Imaginaos que el presente fuera una relación de pareja, por ejemplo. Ujú. ¿Cuántas veces lo despreciamos, no? ¿Cuántas veces lo... No, así no. Me falta esta persona que esté aquí. Entonces sí. Ah, no, me falta esto aquí. Entonces el presente diría, tío, estoy aquí todo el rato contigo dándotelo todo y no ves nada. Solo estás quejándote todo el tiempo. Entonces, si fuéramos capaces de ver esa relación y de repente... Es que es tan simple como esto. Me siento mal, vale. Vete a tu relación principal con el presente. ¿Cómo estoy relacionando? Seguramente te des cuenta cómo lo estás rechazando. Enseguida que empieces a Amarlo. amarlo, ya está. Esa es la vía rápida. Me ha encantado, Mar, gracias. Ahí os dejamos pensando. Gracias, Marc. Me ha encantado. Un Vamos con la placer. última pregunta. Sí, nuestra última pregunta. ¿Qué es una vida magna para ti? Wow. Vale, magna. No tengo tanta referencia a la palabra en sí hacia dónde apunta. ¿Me podéis dar un poco? La vida magna para nosotras, que es el nombre del podcast, es como una vida grande, una vida plena. Magna. Ah, magna ¿qué es como Claro, magnánime. exacto. Eso de es, magnánime. eso es. Pues es una vida del servicio para mí. Es una vida donde, yo le digo, donde te puedas sentir útil a la propia vida. Entonces esa es la misión. Muchísimas gracias. Gracias, Marc. Bueno, Lo tenemos. Gracias por invitarme. Gracias. Un placer. gracias por haber llegado hasta aquí. Eso significa que te ha resonado esta entrevista, que te ha aportado algo. Para nosotros, estas charlas son más que una conversación.
es una pasión y queremos compartirlas contigo. Tu like, tu comentario o tu suscripción al canal es una manera de decir esto me importa, y para nosotras es importante, no solo para nosotras, sino también para aquellas personas a las que creas que les puede servir esto, que les puede aportar algo o que les puede ayudar a hacer un pequeño clic mental. Así que tanto si lo escuchas en plataforma de vídeo como de audio, recuerda darle like, suscribirte, si es en audio darle 5 estrellas y por supuesto compartir. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo episodio.